¿Qué tal, queridos amigos oyentes y televidentes que nos acompañan para repasar y estudiar juntos la lección de este trimestre, en este caso la lección número 7, Misión en favor del prójimo, con un tema general que estamos abordando con la misión de Dios y nuestra misión en este trimestre. Y tenemos la alegría de compartir esta mesa y esta lección con el pastor Leandro Velardo. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Un gusto acompañarlos nuevamente. Muy bien. El pastor Leandro Velardo enseña en la Facultad de Teología, es especialista en Nuevo Testamento. Y también está con nosotros el pastor Horacio Mazzoli. Hola, Jorge. Hola, Leandro. Un gusto compartir la mesa con ustedes nuevamente. Bueno, ¿qué tal, Horacio? Y bueno, Horacio es el director de la carrera de licenciatura en Teología. ¿Y cuántos alumnos de teología tenemos en este momento, Horacio, en nuestra facultad? Estamos con alrededor de 160 alumnos. Buen número. Primero ¿verdad? a quinto año. Muy bien, muy bien. El grupo hermoso de jóvenes que se están preparando para ser ministros en el futuro. Oramos por ellos y deseamos que el Señor los ilumine en este proceso. Muy bien, vamos a iniciar con el estudio de nuestra lección, pero antes vamos a tener una oración pidiendo la bendición de Dios por este estudio que vamos a realizar, y vamos a pedir al pastor Leandro que por favor tenga bien guiarnos en oración. Muy bien, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre. Amén. Queremos pedirte en este momento que tu Santo Espíritu nos acompañe en la lectura de tu palabra, en la exposición de este tema, y que pueda ser de bendición para todos aquellos que puedan participar junto con nosotros de este estudio. Amén. Guíanos y acompáñanos, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, y en esta semana nos toca enfocar la misión, y una de las vertientes, una de las corrientes, la forma de cumplir con la misión también tiene que ver en la tarea en favor del prójimo. Y entonces comenzamos con una pregunta para Leandro. Según el método de Jesús, ¿cuán importante es para el creyente estudiar la palabra de Dios? Muy bien, es una... como algunas de estas preguntas tienen una respuesta rápida y sencilla que por supuesto se puede elaborar, ¿no? Entonces, respuesta rápida y sencilla es fundamental. Claro. Es fundamental, ¿no? ¿Qué podemos añadir a eso? Bueno, ¿en qué sentido es fundamental? Toda la experiencia cristiana gira en torno a la interpretación de los textos bíblicos. En este sentido, para un adventista del séptimo día o para cualquier creyente que considere que la Biblia es la palabra de Dios, la interpretación bíblica no es una cuestión periférica, circunstancial, sino que es algo que tiene que ver con la experiencia misma. Es decir, la interpretación bíblica tiene un profundo impacto existencial. Dependiendo de cómo interpreto, de cómo entiendo los textos, vivo mi experiencia religiosa. En este sentido, es muy interesante, ¿no? Allí la lección mencionaba la primera parte de, vamos a buscar allí Lucas capítulo 10, el diálogo con este intérprete de la ley, ¿no? ¿Quiere que lo lea, Leandro? Por favor, versículos 25 y 26. Ok. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Muy bien. Y entonces Jesús lo lleva en este diálogo, ¿no? Intérprete de la ley. Bueno, era un abogado teólogo, podemos decir, ¿no? Porque abogado en el sentido que se dedicaba a interpretar y en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Y como esa ley era la ley de Dios, era abogado y era teólogo, ¿no? Era especialista en la aplicación de la ley, abogado, pero como era la ley de Dios, era teólogo. Claro. Y entonces este abogado teólogo, este intérprete de la ley, se acerca a Jesús y allí Lucas dice a las claras, ¿no? ¿Con qué intención? De hecho, en la lengua original encontramos una frase intensificada, ¿no? En lugar de probarlo simplemente, es mucho más hostil el término. Yo me anoté aquí, por ejemplo, la Reina Valera antigua traduce para tentarle, que va más con el espíritu, ¿no? O sea, fue una aproximación hostil hacia Jesús. Y entonces dice allí, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Heredar la vida eterna ya trasluce un modelo de salvación que no se condice con la Biblia, ¿no? De hecho, habría que decir, allí en el párrafo 4 del día lunes de la lección, se nos dice lo siguiente acerca de la Biblia. Dice, en ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna.
Y entonces habría que matizar ahí para que no quede la impresión, que ciertamente no era la intención del autor de la elección, de que nosotros heredamos la vida eterna, ¿no? Porque en realidad la salvación es por gracia y accedemos a ese plan salvífico mediante la fe en lo que Dios ha hecho por medio de la persona de Cristo en nuestro favor. Y entonces no es algo que se hereda, ¿no? Así que bueno, ahí habría que matizar para que no quede la impresión de que la Biblia... En el sentido de que se predestina por ahí, Leandro, en esa línea. Exactamente, o de alguna manera yo puedo hacer algo para Claro. ¿no? O merecer. que tengo derecho. Exactamente, ¿no? puedo exigir de alguna manera esto. Claro. Y entonces, en cambio, este abogado teólogo muestra un modelo de salvación que no está en línea con el plan de salvación que encontramos en la Biblia. Es hijo de su tiempo, ¿no? Claro. Sí, pues vos pensás un poquito en la historia del hijo pródigo, que reclama su herencia claro. estando el padre en vida. O sea, él tenía el derecho de hacerlo, ¿no? Quizás no era lo mejor, me parece que era una manera de despreciar al padre, pero tenía derecho. Pero la salvación claramente no es así. Exactamente, exactamente. Así que habría que evitar allí un malentendido, ¿no? Una impresión equivocada de cómo funciona. Por otro lado, Jesús, ¿a dónde lo lleva a este hombre? ¿No? Porque la pregunta es, ¿cuán importante es la Biblia? Y entonces Jesús lo lleva a la Biblia, ¿no? Y le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿No? Otras versiones, en lugar de cómo lees, siguiendo el espíritu del texto, dicen cómo interpretas, ¿no? Que va más en la línea de lo que Jesús le está diciendo. Y entonces es muy interesante qué está escrito, porque después vamos a ver que este abogado teólogo, especialista en la ley de Dios, va a citar dos textos de la ley de Dios, del Pentateuco, ¿no? Allí en los versículos 27 y 28, cita Deuteronomio 6, 5, Levítico 19, 18 y Levítico 18, 5, ¿no? Y entonces, a una pregunta sobre la ley, dos artículos de la ley, podríamos decir, ¿no? Y entonces, ¿qué está escrito? Noten que está en presente, ¿no? Está escrito. Sin embargo, estos pasajes que forman el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se habían escrito hacía siglos. Claro. Siglos separan a Moisés de Jesús. Sí. Y sin embargo se habla en presente de este texto. ¿Por qué? Y bueno, porque la Biblia es un texto siempre vigente. Y entonces el uso del presente lo que destaca, lo que trasluce, es la vigencia del mensaje bíblico. La relevancia. La relevancia, el valor perenne de la Biblia, ¿no? Y de su mensaje. Así que es muy interesante. Y en relación con esto quisiera aprovechar y motivar también a nuestros compañeros de Escuela Sabática. Traje aquí mi copia de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, ¿no? Yo creo que él no tiene ningún arreglo con ninguna librería. Ama los libros, tiene la porque ya hizo propaganda de varios libros, pero le nace el espíritu colportaje. Claro, espíritu colportaje y de docente también, ¿no? Porque, ¿qué podría leer sobre esto? Bueno, una sugerencia bibliográfica. Y entonces, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Libro básico para la biblioteca de cualquier adventista del Séptimo Día, ¿no? Que uno quiere saber en qué cree, ¿no? Cuál es la postura oficial de su iglesia. Y quisiera leer, si me permitís, Jorge, simplemente la creencia fundamental número 1, que refleja cuál es la postura nuestra como iglesia con respecto a la Biblia, ¿no? Y dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. En otras palabras, leer la Biblia es fundamental. Claro, porque le da sentido, es el cimiento, digamos, de nuestra fe. Ahora, pensando en la parte práctica, Horacio, porque de alguna manera Leandro nos hizo la introducción, digamos, pero la historia que continúa, que es la explicación de Jesús con respecto a esta pregunta que le hace ¿cómo dijiste? Abogado teólogo. Abogado teólogo. Abogado teólogo, es una historia. No me animo a decir una parábola, porque entiendo que es una historia real. Es una parábola, pero que está basada en una historia real. Claro. Que es la parábola del buen samaritano. De esa perspectiva, ¿qué
¿Qué aprendemos de esta historia con respecto a la misión y la visión hacia nuestro prójimo? De servir al prójimo. Muy bien. Dejamos la historia donde llegó Leandro, hasta el versículo, habíamos llegado hasta el 28. ¿No? Y en el 29, queriendo justificarse, Lucas 10:29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Habría dos maneras de contestar esto. Una es a secas, sin contar una historia, Claro. ¿sí? Y le puede haber dicho, tu prójimo es tal, pero usó una historia. Por eso muchos hablan aquí de la parábola del buen samaritano. Parábola, la asociamos a esa idea, ¿no? A lanzar algo y que hace este movimiento. ¿Sí? Entonces, lo podía haber dicho directo, sin rodeos, Claro. pero hace una Que tiene más efecto. parábola. Y por medio de una historia, la verdad le va a caer encima. Porque vos y lo vas va a descubrir. entrando en la historia y al final Claro, te viene el cierre. no se lo dice directo como el que no sabe hacer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Ahí no hay historia, nada, es directo, pum, al corazón. Claro. Pero en esto cuenta una historia y por medio de esa historia le va a tratar de explicar y responder la pregunta. Claro. ¿Quién es mi prójimo? Elena de White dice que en realidad esto ocurrió, que fue una historia real. Correcto. ¿Sí? Aunque acá está narrado Que de esta también manera. podría haber preguntado de quién soy yo prójimo, ¿no? Pero él te da vuelta. Responde la las dos pregunta. cosas. La Sí, parábola va responde a las dos responder cosas, las pero la dos, pregunta ¿no? es tendenciosa. Si se Tendencioso. quiere. Sí, si se quiere, sí. Entonces, bueno, arranca ahí del versículo 29 y va hasta el versículo 37. Y entonces ahí dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y eso realmente es descender, Correcto. porque ahí, Leandro, estuvimos hace poco tiempo por esos lugares, ¿no? Está bien Sí. alto y es realmente bajar. Y Jericó ¿no? está bajo el Está nivel del bajo, mar. exactamente. Y entonces ahí un hombre cayó en manos de ladrones. Esos caminos eran caminos muchas veces desiertos y peligrosos cuando uno viajaba. Y entonces hay tres personajes que se suman a la historia. El primero es un sacerdote que dice que lo vio, pero que pasó de largo. La palabra que usa ahí en el texto griego es pasó como opuesto al camino, en el mismo camino, pero Del otro lado. del otro lado, ¿no? Después pasa un levita, que hace lo mismo, y finalmente pasa un samaritano, y la elección no es casual, Claro. ¿sí? Porque un samaritano en ese contexto para un judío era Como un una enemigo, persona poco amigable, sí. ¿no? Cierta vez para despreciar a Jesús le dijeron, tú tienes demonio y eres samaritano. Claro, ¿no? Como diciendo, un insulto. es un insulto, ¿no? Entonces no es casual los personajes que él elige, y la historia termina contando que el que fue movido a misericordia, y esa es una expresión que muchas veces en la Biblia se usa para Jesús en el Nuevo Testamento, habla de que en diferentes ocasiones Jesús fue movido a misericordia. Por ejemplo, cuando en la multiplicación de panes y peces, Y la vio gente como estaba que- con hambre. Sí, como ovejas que no tenían pastor y se compadeció, es la misma palabra, una palabra relacionada con las vísceras, porque se creía que las emociones estaban en las vísceras, literalmente es intestinos, tripas. Con ¿no? las tripas. Con las tripas, hoy hablamos de sentir algo visceral, Correcto. muchas veces, ¿no? Entonces, la actitud del samaritano se relaciona con la actitud que el Salvador tuvo hacia los necesitados. Se conmovió. Y fíjate que los dos primeros pasaron cerca, pero solo uno fue cercano. Y la palabra que usa, que nosotros traducimos para prójimo, tiene el matiz de ser cercano. Sí. Podemos estar cerca del necesitado, pero no ser cercano. Claro, estar geográficamente Sí, cerca, podemos estar cerca, pero no continuamente. vinculado, digamos. Pero ¿no? ser cercano es otra cosa. Claro. Ser cercano es intervenir en la necesidad del otro y aliviar. Claro. El primer paso de la misión es ayudar a la gente en sus necesidades básicas, ¿no? Porque no se puede satisfacer lo otro sin satisfacer primero las necesidades básicas, ¿no? Y después también las necesidades profundas, las necesidades espirituales, las que tienen que ver con la salvación. Entonces esta parábola que de alguna manera nos abre diferentes niveles o diferentes mensajes. El primero es que no siempre los de la fe actuamos como debiéramos. Oh, Porque sí, correcto. por omisión, por
por lo que sea. Quizá una religión formal, ¿no? De apariencia, pero que en la vida práctica, que hay un cristianismo práctico, no es tan y uno apegado. teórico. Claro, una teoría, pero no... Porque no debemos esquivar que aquí elige dos personajes relacionados con líderes religiosos. La vida religiosa. Sí, pero correcto. sin embargo, esa religión no había producido una sensibilidad hacia y quizás quienes estaban necesitados. Quizás hasta había motivado esa distancia, porque de hecho, desde el punto de vista religioso, samaritano y judío estaban bastante, digamos, como distantes. Sí, distantes. Entonces, por un lado, nos advierte, ¿no? O nos replantea qué produce nuestra vivencia religiosa, nuestra comunión con Dios. ¿Nos hace más sensibles? ¿Somos realmente cercanos al que necesita? Y es una pregunta retórica, no tenemos que contestarla, cada uno se la hace, ¿no? Y puede evaluar su vida espiritual, pero el Señor quiere que lo consideremos. Y lo otro importante es que el prójimo es todo aquel que necesita, que está necesitado. Cuando pregunta, ¿quién fue cercano? Bueno, el samaritano fue cercano. ¿Y de quién fue cercano? De aquel que estaba necesitado. Y hay una cita allí en el folleto que a mí me gusta mucho, está en el día, para los amigos que nos siguen, en el día jueves, que dice al final, así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, de color, de clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿No? Me llama la atención esto de percibir las personas que están heridas. Y el Evangelio tiene que llegar a sanar, ¿no? Porque eso es lo que hacía Jesús. Y porque, por otro lado, ¿cuál es el instrumento que Dios tiene para sanar a esas personas? Es otra persona, que no es perfecta, que tiene sus, digamos, debilidades, pero que es el instrumento, la mano que puede ayudar a esa persona, que a veces de paso es lo que menos, del que menos esperamos, como en el caso de la víctima, digamos, y el buen samaritano. Bueno, avanzando un poquito más, Leandro, tengo que leer esta pregunta, porque dice, en la lección se relaciona Lucas 10, 27, 28 con Santiago 2, 17 al 22. ¿Qué lecciones podemos traer de ambos pasajes? Muy bien, sí, nuevamente, como muy bien decía Horacio, para nuestros amigos que nos siguen, esa relación está en el día martes, ¿no? Entre estos pasajes. Y entonces el vínculo se hace a partir de la respuesta de Jesús, especialmente el versículo 28. Haz esto y vivirás. ¿No? Haz esto y vivirás. Sí. Ama a Dios con todo tu corazón sin reservas y ama a tu prójimo. Y haz esto y vivirás. Y entonces, ¿qué vínculo con Santiago? Y saben, yo me quedé pensando, eché de menos una referencia al versículo 14. Si ustedes ven, parece que casi se esquivó intencionalmente, ¿no? Pero es importante el versículo 14, porque tenemos allí la referencia a Santiago capítulo 2, versículos 17 al 22, y después en el último párrafo se cita Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Correcto. Y entonces, ¿por qué es importante el 14? Porque es el que inicia la sección y explica a partir de dónde Santiago va a construir su argumento, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el versículo 14 que es tan importante? Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Como un marco, ¿no? Para entender estos pasajes que correctamente cita la lección, un marco de referencia. Dice allí, versículo 14, capítulo 2 de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No? Y entonces alguno podría en una lectura rápida pensar que aquí hay y de hecho alguno, y podríamos decir que a lo largo de la historia esto ha pasado. Sí, Lutero, por ejemplo. Claro. Podría decir, acá evidentemente Pablo y Santiago no se llevaban bien. Claro, exactamente. ¿No? O sea, por dar uno de los tantos pasajes paulinos, podríamos decir Romanos 1:17. Claro. El justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. Claro. Y de pronto dice, esa fe te va a salvar, y entonces ¿en qué quedamos? Y entonces, pero tranquilos. A ver, sacanos de esto. Claro. Hay un detalle allí gramatical que nos ayuda a entender por dónde va Santiago, ¿no? Y ustedes van a notar, yo estoy aquí leyendo mi Reina Valera 60, ustedes van a notar que la primera pregunta dice lo siguiente: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aparece fe allí, ¿no? Y después en la segunda pregunta dice, ¿podrá la fe, ahora aparece fe con artículo, salvarle? Y entonces el artículo ahí es importante
porque cumple una función, técnicamente esto se lo llama, en favor de nuestros compañeros de escuela sabática, que les gusta tener los datos y les gusta entender por qué funciona de esa manera. Si no, podrían decir, bueno, pero eso es una lectura antojadiza del pastor Belardo, ¿no? Entonces, no. Tiene fundamento. Esto tiene su fundamento, exactamente. Entonces, a este uso técnicamente se lo llama anafórico, ¿no? Una palabra media rara, pero que simplemente significa que el artículo está ahí para señalar que la palabra que viene después ya fue mencionada anteriormente. Y entonces, claro, nosotros vemos ahí fe. Sí, claro. ¿Lo ven ahí? Fe, Uno fe. dice que tiene fe y ahora... Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos que funciona de esa manera el artículo? 3 principios básicos. El primero es, ¿aparece la palabra mencionada en el contexto inmediato? Sí, en la pregunta anterior. Así que primero lo tenemos. La segunda, la primera vez que ¿aparece sin artículo y la segunda con artículo? Sí, segundo punto lo tenemos. Y la última, ¿es la misma palabra la que aparece o un sinónimo? Es la misma palabra. Entonces cuando hacemos el checklist, tiene todos los números para cumplir esa función. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Ahora viene la pregunta, ¿no? Práctica. Nos sirve porque entonces la mejor y preferible traducción no sería ¿podrá la fe salvarnos? Como una referencia a la fe en cualquiera de sus manifestaciones, sino que entonces ahí hay que traducir con un demostrativo, esa fe. De hecho, si ustedes pueden comparar allí en casa la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera de 1977, van a notar que dice, ¿podrá esa fe salvarnos? Y entonces, ¿qué fe? La fe que es mencionada en la primera pregunta. ¿Y qué característica tiene? Es una fe sin obras. Y entonces el problema no es con la fe. O sea que Santiago no se está peleando con Pablo, sino que por el contrario está cuestionando un tipo particular de experiencia religiosa. Hablando de una fe espuria, digamos, podría ser una experiencia pareciera religiosa, fe, pero en realidad no lo es. Pablo no le llamaría fe a eso. Claro, exactamente. Fe viva, exactamente. No le llamaría fe. No le llamaría fe a eso. Y entonces noten cómo cuando le prestamos atención a este detalle, cobra sentido el texto, ¿no? Y por eso versiones más modernas o que han hecho una revisión han acusado recibo de este detalle y en lugar de la fe dicen esa fe. ¿Qué fe? La primera que aparece en el versículo 14. La fe que no tiene obras, una fe estéril, infructuosa, sin frutos. Y ahora sí, hay otro detalle más, que cuando miramos cómo está formulada la pregunta, la primera palabrita que aparece en la segunda pregunta indica que se espera una respuesta negativa. Es decir, ¿acaso esa fe sin obras podrá salvarnos? La respuesta es no. Y en eso Pablo y Santiago están en la misma página, ¿no? Exactamente. Y entonces ahora sí, teniendo esto claro, vienen versículo 15, 16 viene una adelante. Aplicación práctica, casuística. Exactamente, ahora viene la ilustración, ¿no? Y dice, por ejemplo, versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve esa fe? Claro. Tremendo, ¿no? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Muerto. Una fe muerta, ¿no? Y en el versículo 22, después de poner el ejemplo de Abraham en el versículo 21, en el 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Es decir, no existe tal cosa como una dicotomía, como un divorcio, una pelea entre la fe o las obras. O entre Pablo y Santiago. Pablo y Santiago, exactamente, sino que los dos atacan un mismo problema, una experiencia religiosa que no trasluce, no evidencia la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona, ¿no? Claro. Así que es muy interesante. Y es un poco el ejemplo, ¿no es cierto?, del buen samaritano, ¿no? En definitiva. Bueno, Horacio, hablando del amor como la esencia del Evangelio, ¿cómo se relaciona la pregunta realizada por el intérprete de la ley con lo que le hiciera el joven rico a Jesús? ¿Y cómo podemos aprender de ello? En 1 minuto y medio, tiempo ya. No, pues ambos están preocupados por el tema de la salvación. El joven rico y... de hecho, la pregunta es la misma. Si vamos, eso está en Marcos, capítulo 10, versículo 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Leandro nos leía hace un rato la pregunta del abogado, ¿no? Claro, sí. Que también decía lo mismo. Y la respuesta que le da Jesús, en el primer caso, el escriba da la respuesta, ¿no? Porque claro, dice, después de la historia. Claro, pero en este caso, en el caso de aquí del joven rico,
Jesús le dice, guarda los mandamientos. Fíjese que en los dos casos tiene que ver con los mandamientos. Sí, correcto. Solo que allá fue a la esencia, los redujo en lo más Dos, importante, sí, lo que resumen. está detrás, en el principio que rige el mandamiento, que es el amor. Claro. Y acá le menciona los mandamientos que nosotros diríamos de la segunda tabla de la ley, por algo, lo que lo solemos Más- dividir, más los que tienen que ver con claro, Dios relación con el directamente prójimo. y los que tienen que ver relación con el prójimo. Les muestra lo que tiene que ver relación con el prójimo. Pero hay uno que no le menciona, y es el mandamiento que está relacionado con la codicia. Ese no aparece. Porque- En el listado que hace, obvia. Porque esto es como la parábola, ¿no? Al fin del relato, el Ahí joven viene va a el- descubrir el golpe. que él está vacío y que no es feliz porque tiene las prioridades alteradas. Entonces, esta historia también se centra en el amor, ¿sí? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y los mandamientos tienen letra y espíritu. La letra es lo que dice que debemos hacer, pero Dios no mira solo eso, sino la intención. La intención es el amor, lo que tiene que estar detrás. Entonces el joven cumple los mandamientos, pero no tiene la esencia dentro. Y eso va a demostrar que él no ama al prójimo porque tampoco ama a Dios, aunque practica una vida religiosa. Si prestamos atención, los mandamientos internalizan prioridades. No están en un orden Sí, desordenado, aleatorio. aleatorio. Está primero Dios, Claro. 4 primero. Después podríamos decir la familia, porque habla de padre y Sí, madre. correcto. Después la relación con los demás. Y por último las cosas, que es el Claro. mandamiento de la codicia. Ujú. ¿No? Pero el joven lo tiene al revés. Primero están las cosas y en último lugar está Dios. Dios. Por eso está vacío y por eso no es feliz. Ujú. ¿No? Porque en esencia los cumple, pero en el espíritu, en la intención que es el amor, no los cumple. Claro, exacto. Entonces de alguna manera se relacionan las dos historias. Esta también nos lleva a que la esencia es amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, no se puede amar al prójimo, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo, O ¿no? sea, Dice Juan. ¿y podría existir la posibilidad de guardar la ley sin guardar el espíritu Y de claro, la ley? y tenemos ejemplo en el Nuevo Testamento Ujú. de los mandamientos, muchas veces incluso el sábado. ¿No? O sea, si sacamos el amor, nos quedamos Sin nada. Por más que hagamos cumplamos, digamos, textualmente todos los mandamientos, no lo estamos cumpliendo. Uno incluso puede hacer una buena acción con un fin egoísta. Exacto. Solo O sea, Dios conoce la intención. Pero yo correcto. puedo estar haciendo una buena acción, pero porque en el fondo quiero obtener algo y no porque Claro. lo esté haciendo por amor al prójimo, por solidaridad, por compasión. Entonces, nos remite a lo que está de fondo, El valor de la intención, de la intención y de que la nosotros motivación. necesitamos encontrarnos con Dios para poder amar a nuestro prójimo. Bueno, Horacio, ya cerrando nuestro repaso hoy, que está muy entretenido, muy profundo, ¿qué consejo práctico podríamos dar a nuestra audiencia con respecto a la lección de esta semana? ¿Qué podríamos proponernos decir, a partir de lo que estudiamos? Bueno, Yo creo que esta por ahí es una de las lecciones más difíciles de aplicar, ¿no? Porque una cosa es hablar del amor y otra cosa es practicar ese amor. Creo que esta lección nos está desafiando a salir de la teoría y en la práctica ser ese representante de Jesús, actuando en el nombre de Jesús, que llega a las personas que necesitan. Predicar el Evangelio es también eso, ¿no? Un La cristianismo misión también es práctico, eso, claro. claro. Es lo que leía Leandro en Santiago, tan medular, ¿no? Si no nos lleva a ayudar al que necesita, a aliviar las necesidades, a ser cercanos al otro, bueno, hay algo que no está estamos faltando. haciendo bien. Está faltando. Bueno, muchas gracias, Leandro, por los aportes tan interesantes, Horacio también. Y bueno, vamos ya despidiéndonos de nuestra querida audiencia. Estamos cerrando este estudio de esta semana. Nos anticipamos al próximo estudio, que va a ser la misión en favor de los necesitados. No se pierdan este tema y esperamos reencontrarnos entonces la próxima semana para repasar juntos la lección. Que Dios los bendiga.